veo que la gente joven sois tímidos, por eso os vais todos atrás. Como sabéis, y si no, lo digo, el Ateneo, durante este curso, nos hemos propuesto dar un empujón a esto del mundo rural. Cada curso elegimos un tema así transversal, Cada curso elegimos un tema para hacer más hincapié o para que tenga más protagonismo en la programación. Cuando decidimos este asunto, de varias iniciativas que se nos pasaron por la cabeza, una de las primeras fue llamar a Ramiro. Le contamos así por encima de qué se trataba, y no sé exactamente si fue al día siguiente o a los 2 días que teníamos un mensaje en el correo electrónico con una programación que con alguna ligera modificación es básicamente esta programación de activación, el ciclo activación del rural. Luego, de todas formas, Ramiro nos contará un poco más por encima el contenido de las 2 mesas redondas y la salida que hay en mayo. Bien, os cuento. Ramiro, para los que no lo conozcáis, Ramiro Palacio, licenciado en Geografía e Historia, posgrado en Turismo Cultural, lleva casi 30 años o más de experiencia en el desarrollo rural. En la actualidad forma parte de Tremolar, que es una red de profesionales que presta servicios en el sector agrario, y de Agrovidar, empresa especializada en agroecología, formación agraria y desarrollo rural. Ha sido autor o coautor o coordinador de varios trabajos, por ejemplo, Bienvenida al campo, Guía para la gobernanza de las montañas, Estudio de la formación agraria en Castilla y León, Necesidades de formación de los jóvenes incorporados al sector agrario, etc. Y desde hace ya unos cuantos años vive en Pero Blasco y continúa impulsando proyectos enfocados a la activación de la comarca del Alto Cidacos, tales como, son todos muy originales, la iniciativa para compartir vehículos, Cidacar, Ventanas al Cidacos, grupo para la activación de la comarca soriana y riojana del Alto Cidacos, Paisap, que es una aplicación para dar a conocer diferentes paisajes humanizados de la comarca. La verdad es que posiblemente sea una de las personas que más sepa, que más conozca, que más controle todo esto del mundo rural. Sería un perfecto ministro del ramo, pero creo que no va a ser el caso. Yo la verdad que le tengo mucho cariño porque hace bastante más de 30 años que nos conocemos. Tuvimos coincidencias históricas allá por Izquierda Unida, ya digo, hace 30 y tantos años. Y desde entonces, bueno, pues yo le guardo mucho afecto, mucha consideración, mucha estima, y es de esta gente pues que piensa globalmente para actuar localmente, y que cree que lo pequeño es hermoso, y que sabe que otro mundo es posible, y por eso está aquí. Os dejo con su conferencia. Ha tenido además la diferencia que lleva un trabajo de poner por escrito la conferencia de hoy. Y nada, explícanos si quieres un poquito el ciclo completo y para ti. Gracias, Carlos Álvarez, y también a todas las personas que habéis venido aquí. Gracias por vuestro interés por las actividades culturales en general del Ateneo, y específicamente por esta. Yo estoy muy contento de estar aquí, no me supone ningún esfuerzo especial, y después del panegírico que ha tenido hoy el amigo Carlos de lanzar, pues bueno, también se puede ser estudioso o interesado por una cosa sin ser ministro ni ministra, ¿no? Se acaba todo ahí. Y la segunda cosa de matiz es que hay otros mundos posibles y materiales, pero están en este. Bien, simplemente decir que bueno, el ciclo que hemos organizado se llama Activación del Rural, y es un ciclo que empieza hoy con esta conferencia. Después, el día 20 de febrero, que es también jueves, 4 personas, que en este caso mujeres que vienen de otros países y que llevan tiempo viviendo en el rural riojano o de otras comunidades limítrofes, y van a ofrecernos también una visión, ¿no? Y su visión sobre los recursos que hay en esta tierra y sobre las posibilidades.
el día 19 de marzo vamos a hacer una mesa redonda también sobre cómo emprender sin que se te caigan los dientes, intentando no solo o no tanto desmontar el discurso, digamos, del emprendimiento, sino sobre todo conociendo de primera mano cuál es la experiencia que les ha pasado a 4 personas que han intentado y que intentan y que poner en marcha actividades, negocios, etc. Y finalmente en mayo, en un día por determinar, bueno, no por determinar porque es el 9 de mayo, haremos una visita, una salida, que es un sábado, la visita se llama el Jardín del Edén, lo tienes en Santa Engracia, y lo haremos ahí porque para mí hay una zona de huertos que en el pasado se cultivaron, pero para mí tiene un interés enorme, tiene unas posibilidades enormes también para la agricultura ecológica, por supuesto, y la fruticultura. Y bueno, y como es un pueblo que se deshabitó y se digamos, emigró, ¿no? Se trasladó unos cientos de metros al otro lado del río, pues creo que es una cosa interesante. Ya vamos a ver cómo organizamos la salida, pero esto es lo que está previsto. Bien, voy a intentar, la competencia está distribuida en 3 partes. La primera de ellas son las cuestiones que creo que hay que tener en cuenta y que creo que son hechos ciertos y probados y que los tenemos que considerar. La segunda parte es sobre cómo podemos, es el método, cómo desarrollamos este método, y la tercera parte son las herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar este método. Soy consciente de que puede ser, es un poco irónico, en el día de hoy que todo el mundo comenta, ¿no? Pues los problemas rurales son dificilísimos, son inabordables, son inabarcables, son incomprensibles. Además han surgido de repente, como una especie de sarpullido, algo que nos ha pasado de repente. Nadie sabía, solo sabían los medios de comunicación, no sabían, no había investigación, no había trabajos previos que hubieran alertado sobre la situación, acabamos de descubrir el mundo, en fin. Yo esta actitud que califico de adolescente no la soporto. Y el objetivo de la charla esta es sobre todo desmontarla. Porque evidentemente sabemos que los problemas no vienen de anteayer, ni este ni otros. En segundo lugar, sabemos que los problemas o las cuestiones se pueden intentar comprender, para ello se pueden trocear, se pueden analizar, se pueden también poner en marcha acciones para hacerles frente, y por lo tanto son las personas siempre, a fin de cuentas, las que hacen las cosas, son las personas las que construyen el futuro, y lo hacemos cada día. Esta idea de que tiene que haber una especie de método mágico, como este que yo presento ahora, que nos va a sacar del atolladero y a ver si estos políticos hacen, y a ver, bueno, pues esto ya nos podemos quitar de la cabeza, porque las cosas en la vida no funcionan así. O sea, somos toda la sociedad que tiene que ser conscientes de cómo es la situación, somos toda la sociedad que nos tenemos que comprometer con la situación, que queremos hacer, y somos toda la sociedad que tenemos que construir lo que queramos construir. Entre otras razones, porque los problemas del medio rural español, estaríamos hablando como el 77% del territorio español, son los problemas del país, son cuestiones del país. Y tienen su contraparte en los problemas derivados de la concentración urbana, de la construcción de carreteras, etc. Hoy han salido precisamente los datos del INE, de la encuesta del INE de población, que hace el balance entre 2009 y 2019, y es increíble los resultados, no increíble, es alucinante. Las ciudades son cada vez más grandes, cada vez, no solamente las ciudades, sino que 3-4 ciudades están concentrando prácticamente todos los flujos de materia y energía, y por lo tanto están teniendo su reflejo en la demografía. Vemos como la ciudad de Madrid ha pasado de 5 a 7 millones de habitantes en los últimos 20 años, y se calcula que al ritmo que va podrá llegar a los 10 millones de habitantes la comunidad, no la ciudad, 10 millones de habitantes para el 2030. O, por ejemplo, los trabajos que nos dicen que todo el área metropolitana de Barcelona y toda el área metropolitana de Madrid, si no cambian las cosas, en 2030 tendrán el 30% de la población española. Bien. Vamos a intentar, voy a un poco establecer, digamos, el perímetro de la cuestión para intentar después ver cómo podemos abordarla. Para mí el perímetro de la cuestión, la primera cuestión que hay que tener en cuenta, como dice no dice el texto, pero lo ha pasado, a ver si soy capaz de leer esto, Vamos a ver, yo le todo esto y ya. ¡Wow! Venga, vale, pues
como vemos aquí bueno, yo creo que me oís, ¿no? Sí. Tenemos aquí los mapas. Este mapa es de las calzadas romanas. Este mapa es de la red de ferrocarril con la planificación que hay para el 2020, y es prácticamente la mayor parte de lo que hay aquí, casi todo está construido. Si nos fijamos aquí en este mapa, vemos que más o menos tenemos una malla. O sea, no hay la ciudad de Madrid, evidentemente, las costas lógicamente están conectadas, pero vemos también que el sur está conectado, vemos también que la Celtiberia está conectado, vemos cómo, lógicamente no había la separación del país España-Portugal, pero vemos también cómo de este a oeste hay líneas que cruzan, lo vemos perfectamente, y que eso responde a un concepto de país. Si nos fijamos en este otro mapa, vemos que todo empieza y acaba en el sumidero del país, que es Madrid. Madrid se calcula que tiene una capacidad para absorber todo lo que pasa a 200 kilómetros alrededor. Es un enorme sifón que chupa todo lo que hay a 200 kilómetros. A 200 kilómetros de Madrid prácticamente no crece nada. Este es el país que hemos construido. Esto se construyó en 1850, este trazado. No hay que olvidar que cuando se construyó el trazado de los ferrocarriles en España, se construyó por la empresa privada. El Estado no tenía dinero y entonces iba concediendo tramos a las empresas. Las empresas lo que hacían era construir las vías en aquellas zonas que creían que tenían más negocio, más posibilidades. No se construyó pensando en cómo articular, cómo vertebrar el territorio. Y esto es el país que tenemos. Es un territorio desvertebrado. Y este país ha permitido que en ciertas zonas, como por ejemplo toda la llamada Celtiberia, todo lo que es el macizo ibérico y las zonas que están a su alrededor, todo lo que son el corredor de la Plata, toda la parte del oeste, que prácticamente, ya desde Galicia prácticamente está en una situación de desvitalización cada vez más. Hemos visto cómo las ciudades que están, las provincias, perdón, que están perdiendo población en manera más intensa son Zamora, Ourense, Lugo, y Salamanca, etc. Esta zona está secándose. Y después tenemos otras zonas de las montañas y demás. Hay que decir que en España el 37% del territorio son áreas de montaña. Y es así el país. Por mucho que hagamos desmontes con máquinas, va a seguir siendo así. Y ese es el país que tenemos que construir. Y eso genera una serie de problemas o de dificultades a la hora de articular un territorio. Pero la cuestión, insisto, es de vertebración. La cuestión es de que después de construir estos ferrocarriles del país que hemos visto, después se hicieron las desamortizaciones. Primero la de las jesuitas en 1752, después la de Mendizábal en 1850 y pico, después la de Madoz, donde todos los pequeños campesinos fueron despojados de las posibilidades de utilizar todos los bienes de propios y de comunes que fueron vendidos por los ayuntamientos para pagar las deudas que venían de la guerra de la independencia. Después, en el primer cuarto, y eso motivó primero de todo que todas las zonas, la mayor parte de zonas de montaña quedaron despobladas, tanto Pirineos como la cornisa cantábrica, como el sur, como la atlética, como la subbética, como los montes de Toledo, todas esas zonas quedaron, sufrieron muy fuerte la despoblación. En el caso de La Rioja, evidentemente, la mayor emigración a América fueron la migración que se produjo en el último cuarto del siglo XIX, que fueron a América. En el siglo XX después vimos cómo el trazado del ferrocarril se reproducía en las vías de comunicación rodadas. Y veíamos cómo la actividad económica se pasaba de la montaña, se pasaba a los valles, porque era más fácil mecanizar, etc. Y eso intensificó todavía más la desarticulación y sobre todo los problemas de desconexión entre la montaña y el valle. Después vimos el franquismo, lo que pasó ahí, como la 1959, el plan de estabilización, donde se propició la salida masiva de los campesinos, donde en muchos casos fueron expropiados. No olvidemos, por ejemplo, aquí tenemos uno muy cerca, el plan de Tierras Altas, de 1961, que consiguió el récord de eliminar 42 pueblos de la zona de las Tierras Altas de Soria.
Y ya no decir, y esto es el caso para poner pinos, pero luego los pantanos, algunos de los cuales todavía siguen sin llenarse. Entonces, ese corolario de, primero, construcción del país de manera radial, no en forma de malla. Segundo, todos los ataques que sufrieron los campesinos sin tierra, que utilizaban los bienes de propios y comunes. Después, la dictadura, donde se propició la salida de los campesinos para que engrosaran los centros industriales como mano de obra barata en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, más bueno, se vieron tanto, pero también Málaga, Bilbao, Valencia, etc. Y finalmente, los 40 años de santa democracia que parece que hemos estado dormidos, ¿no? O sea, cuando se construyen las comunidades autónomas, el discurso que se hace es tenemos que buscar una administración hacia las comunidades autónomas para que haya una administración más próxima a los ciudadanos. Una administración más próxima, para que los servicios se puedan dar de una manera, para que en cierto modo también haya una articulación de base social para el país. Esto no ha sido así. Hemos evolucionado hacia hacer una especie de pequeñas capitales de comunidad autónoma que han reproducido el mismo modelo que a nivel estatal existía. Bien, la segunda cuestión, entonces, por lo tanto, como he dicho, ya está bien de hablar de esto del reto demográfico y el ciudadano no sé qué de la... Bueno, yo soy de... Bueno, perdóname, pero yo soy del grupo de expertos para asesoramiento de la alta comisionada, que es bajita, del reto demográfico, o sea, de todo eso. Bueno, pues esto hasta ahora no ha tenido un resultado muy visible. Supongo que por mí, vamos, porque yo no soy garantía de mucha cosa, pero bueno, en fin, eso es lo que ha pasado. Tenemos que entender el país que tenemos y la lógica a la que responde. Si no lo entendemos, no podemos hacer nada. La segunda cuestión es que siempre se dice, bueno, es que hay como una especie de fenómeno natural para el crecimiento de las ciudades. Incluso esta mañana un periódico lo decía. No, es que esto, un experto lo decía en el periódico, decía, no, es que esto hay que entenderlo como hay una evolución mundial hacia las ciudades, hacia la urbanización, hacia el abandono. Pero claro, esto no se atiene a la situación que tenemos en España. Primero porque sí que es cierto que la quiebra del sistema campesino tradicional ya lo notó. ¿Dónde era? No me acuerdo. Bueno, para el resto. Yo tampoco sé. No, es que me dio para atrás. Vale, ya me he fastidiado. Necesito ayuda. Bueno, vamos a ver si va. No ponerse nervioso porque esto no va a ser. A ver, ahora. No, es que es aquí al otro lado. Ahora. Vale, y ahora. ¿Le das a ver? Vale, pero eso en los laterales, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí. Vale, gracias, disculpa la cortesía. Bueno, lo que estaba diciendo es que esto es un fenómeno que se ha producido en toda Europa y sí que es cierto que hay un fenómeno de urbanización, pero hay que tener también la perspectiva suficientemente amplia para ver que a lo largo de la historia ha habido momentos de crecimiento de fenómenos urbanizadores y ha habido también momentos de refugio y de búsqueda en las ciudades. Yo es que quedan un poco lejos, pero porque desde el siglo IV hasta el siglo VIII de la actual era se produjo un movimiento de salida de la gente de las ciudades con la quiebra del Imperio Romano para engrosar, para refugiarse en cierto modo en el campo. No hace falta más que ver las enciclopedias de Virgilio para verlo. Vemos también como en la época de la Edad Media, como en la Alta Edad Media y más aún en la Baja Edad Media, lo mismo, ante situaciones de crisis, de problemas, de guerra, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años después, hay un movimiento también de ruralización, monasterios, Edad Media, etc. Y a lo largo de la historia vamos a encontrar diferentes momentos también históricos donde esto ha pasado a mediados del siglo XVIII, ha pasado en algunos otros momentos. Por lo tanto, esta idea de que es algo como natural, como que está en el género humano, vamos a dejarla al lado, porque esta palabra natural es una palabra muy engañosa que no conduce a nada positivo, solo al equívoco.
Pero ¿qué pasa en Europa? En Europa se dieron cuenta de esta cuestión, porque, insisto, el punto de partida también es, por supuesto, la quiebra del sistema campesino tradicional, que era un sistema trabado, complejo, que no era solo económico, era económico, social y que reflejaba una manera de entender y de gestionar el territorio. Y claro, en Francia, los primeros planes para abordar la cuestión de la articulación del territorio empezaron en el año 56. El llamado Plan de Tierras Altas de las Highlands, en el norte de Escocia, este es un plan que lleva 40 años aplicándose, 40 años. Es una agencia, es muy conocido en el mundo que trabaja en el desarrollo rural, es muy conocido el plan del modelo escocés que se habla, ¿no? Que se aplica en las Highlands, lleva 40 años. De manera que, bueno, ya va siendo hora que nos salgamos del letargo mental o de la anemia que a veces prolifera por doquier, y nos enfrentemos a los problemas con una cierta, en fin, madurez, ¿no? No por tarde es motivo para que no se haga, pero tenemos que abordarlo además desde el punto de vista de que hay cuestiones que son estructurales, como comunicaciones, y hay otras cuestiones que no son estructurales, que son coyunturales. Por ejemplo, Esther Díaz Simón es una profesora de la Universidad de Burgos, dice: la mayor parte del territorio de Castilla y León se ha convertido en un desierto poblacional que se inició en los municipios más pequeños, más tarde afectó a las cabeceras de comarca y ahora empieza a ser visible claramente en las ciudades. Zamora, Soria, León, las ciudades Zamora, Soria, León están perdiendo población. También hay que decir que en las zonas del oeste español y también en algunas ciudades de Castilla-La Mancha está siendo más elevado la edad media de la población en las ciudades, en las capitales de provincia, que en el campo. Los mayores están abandonando los pueblos también, buscando en las ciudades mayores servicios, y esto no lo digo como una cosa que sea negativa, pero también que lo tengamos que tener en cuenta. Porque a veces cuando vemos estos fenómenos de Cuenca ya y Soria también, y Guadalajara bonita, y Badajoz porque sí, y todos estos grupos que mezclan cosas de ciudad con cosas rurales, con economía, con no sé qué, pues bueno, vamos a ver un poco si vamos aclarando las cosas, porque si no nos vamos a confundir. Vamos a ver si es cierto. Creo que era así. Bien, vamos a ver, aquí estamos viendo dos paisajes, en este caso los dos son de Pero Blasco. Yo lo que estoy viendo aquí es una preciosa terraza. Las terrazas son almacenes de fertilidad y de agua que están perfectamente conectadas unas con otras, lo que me hace pensar que con una pendiente, una zona de pendiente superior al 50%, lo que me hace pensar es que aquí esta construcción requiere un conocimiento profundo del territorio. Y por lo tanto, la herramienta para gestionarlo que se aplica implica eso, porque si no, no serían capaces de construir esta cantidad enorme de terrazas para conseguir tierra cultivable que fuera más fácil, sobre todo para el cultivo de los cereales. Y aquí lo que estamos viendo es un resto de huertos donde está al lado del río, que ya no están cultivados, etc. Bueno, pues ustedes ven eso seguramente, ¿no? Vosotros, yo también lo veo. Pues si vamos a la comunidad autónoma, vamos a la Dirección General de Montes y nos dicen: esto es monte de utilidad pública, punto, se acabó. Si no comprendemos el territorio en su complejidad, en su diferencia y en su especificidad, no podremos articular medidas para aprovechar sus recursos de manera sostenible, posible, etc. Si no vemos recursos aquí, porque si vemos que hay monte de utilidad pública, solo vemos peligro de incendios, peligro de tal, vemos caza, pero bueno, la caza a final de cuentas se gestiona con una mesa, un ordenador y poco más, porque para dar permiso no hace falta mucho estudio. Si no vemos más que esto, no vemos las posibilidades. Y esto es lo que tenemos que ver también. O sea, cómo podemos comprender las dinámicas que están sucediendo en el territorio. Porque de lo contrario, lo que estaremos haciendo es actuar como en los años 60 y 70, y también ahora, que se estuvieron eliminando los pastos de altura, se estuvieron eliminando bosques de roble, por ejemplo, y también pequeños bosquetes para plantar pinos, donde ahora, curiosamente, en algunas zonas de La Rioja está habiendo un fenómeno muy interesante, que directamente el roble y las matas de roble y las matas de haya están desplazando y literalmente acabando con el pino plantado
en los años 60, que supuso un problema de erosión, de muchas cosas, muy claramente. Por lo tanto, la lengua española tiene múltiples palabras para decir territorio. Puede decir campiñas, o sea, diferentes partes del territorio. Campiñas, laderas, bosques, prados, cerros, matas, cumbres, hoyos o ollas, no miles, pero muchísimas palabras. Y tiene muchas palabras porque precisamente había muchas maneras, de asignar funciones e identidades distintas a territorios diferentes. Y esto es ahí donde lo tenemos que tener en cuenta. Bien, sobre el tema de la España vacía, vamos, yo no voy a decir que, por cierto, yo, por supuesto que he leído el libro de Sergio del Molino de la España vacía y me parece un libro estupendo, no sé si tiene mucho que ver sobre el mundo rural y no sé si nos sirve, pero desde luego la que nos ha montado el amigo ya vale, porque después de lo que nos pasa, si encima nos dan con el vacíismo, ya lo que nos faltaba. O sea, en todo caso, no es una buena manera tampoco para empezar a construir nada, ¿no? Si tú lo ves vacío, el vacío se puede llenar. Los orientales dicen que un cántaro no es cántaro por su forma, sino por su capacidad para contener un líquido. Ven la potencia que tiene la herramienta, ven el instrumento. Entonces, el vacío, según también la filosofía oriental, no existe, porque no existe donde tú no ves nada, en el cántaro, ahí dentro hay aire, hay bacterias, hay un montón de cosas. O sea que cuidadito con esta palabra, porque nos conduce a errores y a equívocos continuamente. Segundo, que, claro, la retórica del vacíismo es muy peligrosa, porque esta retórica lo que indica es que cualquier desarrapado puede llenar lo que se le ocurra. Una macrogranja o 55 macrogranjas trabajando para Icarlopsa, por ejemplo, que esto existe, esto no me lo acabo de inventar. O puede haber también pues, un basurero nuclear, un basurero de ruedas, un basurero de lo que queramos. Puede haber también pues, un concurso de pueblo bonito, 5 concursos de un pueblo precioso, puede haber unos cazadores tal, una procesión, una feria de un día que van 1500 personas. Lo puedes llenar de lo que se te ocurra, de cualquier ocurrencia, pero con ocurrencias no se soluciona el asunto. Y además no solamente no se soluciona. En una charla a la que yo asistí, como ponente, estaba también el expresidente de la Diputación de Soria y yo directamente le interpelé acerca de este proyecto de la macrogranja de Villuerca, no Viercas. Y él me dijo literalmente, dice, no, digo, ¿usted sabe las consecuencias que tiene ambientalmente la hipoteca que está generando sobre el país, sobre su tierra, sobre su municipio para el futuro, que no se va a recuperar en los próximos 100 años? Y él me dijo, no, es que estamos tan mal que hay que hacer lo que sea. Digo, o sea, suicidarse, ¿no? Esto es la otra solución. Vale. Entonces, cuidado con esta palabra. También dentro de este capítulo, digamos, de lo de dónde estamos, lo que somos o a dónde vamos, bueno, pues vacíismo, se me había olvidado pasarlo, en fin, hay una cosa que creo que es importante tener en cuenta para cambiarla, es que la textura de la democracia en España es mucho más frágil de la que a veces nos parece. Y esto se ve en la ciudad y se ve en los pueblos también. Y entonces, eso sirve para muchas cosas, claro. La falta de participación, la falta de consensos, la falta de tener en cuenta a la población, esto es lo que hace la desvinculación de la población respecto de las instituciones y la falta también de compromiso de la población respecto del territorio y de los problemas y cuestiones que abordan. Si vemos aquí, con mucha frecuencia, hemos escuchado durante 2 años de la crisis, vamos a quitarlo de la crisis, desde 2008, 10 y tal, se ha generado la perniciosa idea de que todos los ayuntamientos españoles sean ladrones y pobres. Y esto es falso. O sea, ¿por qué no es así? Si empezamos aquí, vemos el presupuesto municipal de 2017 de los municipios de Alto Ciacos, que es la comarca en la que yo vivo, y fijaos, en Munilla, por ejemplo, toca a 3.759 euros por persona habitante año, en el caso. Enciso 2.200, Almedío 1.700, Plejano 953, Erce 1.700
Zarzosa, atención señores y señoras, 8.911. En Zarzosa vive una persona. Entonces, las otras viven en Bilbao, en Logroño, en otros lugares, pero ya les va bien, porque claro, si tienen una posibilidad de que les toque 8.911, yo también me empadronaría en Zarzosa. Si ustedes tienen las posibilidades de empadronarse en Zarzosa, yo les aconsejo que lo hagan, porque podrán captar algo quizá de esos 8.900. Y el Santo Realidad. O sea, ¿qué indica esto? Indica, primero, que es falso que todos los ayuntamientos sean pobres. Es falso que todos los ayuntamientos estén, digamos, dependientes de algo así como de la mano de Dios, y sobre todo que hay un desequilibrio enorme si relacionamos el territorio, las personas y el presupuesto municipal. Estos son todos datos que se pueden consultar en internet, no hace falta ir muy lejos. Por lo tanto, ahí hay mucho trabajo también para hacer. Yo señalo todas estas cuestiones porque creo que de ellas derivan cosas para hacer. Finalmente, me gustaría, aquí hay personas que conocen con mucho mayor detalle y profundidad lo que voy a decir, pero tenemos un modelo de agricultura y de ganadería que cada vez es más intensivo, más dependiente de la maquinaria, más dependiente de los fitosanitarios, más dependiente de los insumos adquiridos fuera de la explotación y escasamente generador de empleo y de renta y de valor para la producción agraria. Por lo tanto, si no hay transformación, no hay empleo, no hay valorización de la producción, no hay incremento del valor añadido del producto. Y además, no solo eso, es que encima eso está pagado con fondos públicos, por la parte. O sea, un pan como unas hostias. Vamos, por una parte, tenemos un modelo que no es el único, ya sé que hay otros modelos, pero el mayoritario es el que acabo de decir, que no ayuda a esto y encima lo pagamos. Y esto es así. Si no, vais a la página del FEGA, ponéis FEGA en el internet, ayudas, ayudas directas, y no decís pilar 1, y vais ahí y os viene municipio por municipio del conjunto del Estado español, o por nombres, incluso si sabéis los nombres, el nombre completo y los dos apellidos, y te viene lo que cobra cada persona. Vais a alucinar. Yo ahora ya, cuando voy al pueblo a hacer un trabajo, lo primero que hago, como si fuera a la iglesia, a santiguarme, es mirar en la página del FEGA. Porque si no, alucino. Porque si no veo el programa este de la tele, que yo no tengo tele, pero al final lo ves en internet, ¿no? Donde este programa de tal Évole, ¿no? Se llama así, ¿no? Que mostraba unas imágenes de un pueblo de Utrilla, en Soria, y tal, donde el polvo se apoderaba de las cabezas de las personas y había un señor que estaba dando su último aliento, y finalmente una samaritana de origen checoslovaco estaba, bueno, ya no existe checoslovaco, de origen polaco, me da igual, estaba ahí insuflando un poco de energía en ese moribundo, en ese final del mundo ya, ¿no? Y tú miras ahí y ¿sabéis cuánto dinero estaba entrando en el pueblo este de Utrilla? Está entrando 250.000 euros de pan, ¿vale? Y esto no lo miraron los de... Entonces, ahora la tarea más importante que hemos de hacer es mirar, cuando nos vayamos a desplazar a un pueblo, mirar cuánto dinero entra por la pan. Esto con el móvil también se puede hacer, muy fácil. Entonces, así, o sea, tenemos ese modelo, y no solamente tenemos ese modelo. Y entonces ahora, a ver, ¿cómo vamos a cambiar esto, no? Esto es mi método, que es la presentación mundial hoy, y que aviso que me voy a dedicar todo el año a perfeccionar este método y a que sea aplicable en todos los sitios y tal. Y lo voy a hacer, como está aquí Emilio, que me va a ayudar, va a hacer con fórmulas matemáticas, de estas fórmulas que ocupan páginas enteras. Y vamos a meter ahí, vamos a utilizar estas fórmulas y vamos a poder aplicar el método que el funcionario o funcionaria, solamente con dar a la tecla, ya le va a decir las medidas, esto es lo que tienes que hacer. Porque así no tiene que pensar, y siempre sin pensar es menos problemático todo, es mucho más rápido y funciona todo mejor. Bien, pues todo lo que voy a proponer ahora son cosas que no requieren prácticamente nada de dinero. Es solo cosas de firmar, fijaos qué tontería, echar una firma, aprobar una ley, que todo, ¿sabes? Qué bobada, ¿no? O sea, al Parlamento, levantar la mano, no se levanta la mano, se da la tecla y decir sí, y ponerse de acuerdo antes un poco, pero eso son bobadas, esto se hace muy fácil, ¿no?
Y cosas así, todo, cosas facilísimas, que vais a flipar lo fácil que es el metro. Bien, pues la modificación de la PAC. Vamos a ver, vamos a primero a entrar con el caballo fuerte en el brazo. Tenemos una PAC en la que cobran aproximadamente unos 700, casi 700.000 perceptores, de los cuales 300.000 aproximadamente tienen más de 65 años. En Francia, en total, tienen 250.000 perceptores. Aquí, como nos sobra de todo, pues ningún problema. Y luego tenemos una PAC donde hay aproximadamente el 5% de perceptores que cobran el 10% del total, etcétera, etcétera. El resto de los datos no lo quiero decir, no, van por ahí, pero no me los sé, no los tengo en la memoria exacta, no quiero cometer errores. Y es así como van las cosas. Y por otro lado tenemos una PAC que lo que está haciendo es subvencionar, financiar el hacer nada. El estar en el bar está subvencionado por la PAC, el tener vacas que con tener cuernos, bueno, incluso cuernos da igual, pues con tener cabeza y con 3 patas, pues ya vale, aunque no hagan y sean deficiegas también ya vale. Tenemos una PAC que, aunque te cargues todos los ribazos y estés fomentando con el labrado y estés fomentando la erosión y estés generando procesos erosivos, también te lo van a financiar igual. Tenemos una PAC que no distingue las técnicas ni evalúa los resultados. No hay ni un solo dato que indique que en España la PAC está generando empleo, haya vitalizado los territorios. No hay datos que indiquen que está generando valor, que me parece más importante, en la producción agraria. Y no quiero decir con ello que todos los que ven la PAC sean unos jetas, ni quiero decir nada de eso. No quiero que vayamos al discurso simplista. Pero realmente hay que cambiarla. ¿Y cómo hay que cambiarla? Primero, vinculando las ayudas al potencial económico de la explotación. Es decir, si usted tiene 400 hectáreas en la campiña del Guadalquivir y está facturando 20.000 euros, ostras, ¿a qué se dedica usted? O sea, ¿a matar perdices? ¿O cómo? ¿Qué es lo que...? O sea, una finca de 400 hectáreas ya ha financiado, ya ha facturado 20.000 euros con facturas, o sea, de producción agraria, y luego pues usted va a recibir, como encima lo tiene dividido en 2 propiedades, bueno, pues lo va a recibir pues, perfectamente 150.000 euros, 200.000 euros más, ¿no? Así cualquiera, ¿no? O a eso me refiero, y esto es una idea que ya está muy extendida. En segundo lugar, para evaluar las políticas también de recambio financiero, el recambio del campo. Si tenemos 250.000, o sea, unos 300.000 perceptores de más de 65 años, de los cuales 250.000 están en Andalucía, pues ustedes saben que es muy fácil ir a hablar con el presidente de Andalucía y decirle, mire usted, estos 250.000 que están cobrando, que tienen más de 65 años y que no esto, pues lo vamos a quitar de la PAC, ¿sabe? Y entonces, pues como les da igual, pues para las elecciones no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pues esto tiene ese problema, ¿no? Que tenemos que eliminar esos perceptores y tenemos que poner lo llamado capping, o sea, es decir, ¿por qué el Estado español puede decidir perfectamente que el monto global que cobra una explotación, un titular, un perceptor, en vez de los 100.000 que ha establecido el gobierno español, no lo ha hecho Bruselas, pues bueno, que lo hace. Todo cosas fáciles. Vincular el potencial, o sea, la percepción de la ayuda al potencial, que se ve con las facturas. Condicionar también la percepción de la ayuda al cumplimiento de los condicionados ambientales, fundamental. Y, en tercer lugar, crear bancos de derechos de pago básico para que los jóvenes y las jóvenes y se puedan incorporar a las explotaciones. Nos estamos quejando de que no, es que los jóvenes no quieren, es que no sé qué, bueno, unos no quieren y otros sí quieren, o unas quieren y otras no quieren, depende. Pero, claro, si usted quiere incorporarse al sector de cultivos extensivos y no tiene 100 hectáreas, 150.000 euros y alguna otra cosa más, a ver, es imposible. Entonces, aquí seguramente vosotros tenéis todos más de 100 hectáreas y más de 150.000 euros para invertir en segunda maquinaria y quizá, pero la gente normal que se quiere incorporar no está en esta situación. Y luego nos quejamos, ¿no? Que no. Yo estoy todos los días recibiendo información de municipios que rechazan los jóvenes, incorporar jóvenes en el sector de ganadería extensiva, porque los que están les va muy bien.
Y como si se va a incorporar gente, tienen que distribuir sus derechos de pago básico del Pilar 1, pues entonces no les interesa, perfecto, ¿vale? Y luego hacemos manifestaciones, Soria ya, Calahorra primero, Guadalajara, la otra, Guadalajara y la... Vamos a ver, algunas de las personas que estaban en esta manifestación, que tenían su parte positiva, los conozco y sé lo que cobran de PAC, Bien. Bueno, las imágenes que está aquí es de La Rioja, y bueno, aquí ya he visto que los taludes se los han cargado, los ribazos también. Si hubiera alguna posibilidad de llenar todo el barranco de tierra, pues también la llenarían de tierra y así tendría más hectáreas. Bueno, en fin. La segunda medida, la segunda receta, sería dotar al territorio de una arquitectura institucional adaptada. ¿Qué quiere decir? Arquitectura institucional quiere decir Estado, comunidades autónomas, comarcas, si es que existen, mancomunidades y ayuntamientos y entidades locales menores. Pues esto es un desbarajuste completo. O sea, tanto las comunidades autónomas que no han generado lo que ya he dicho, no han sido capaces de vertebrar el país. Segundo, tienen una disparidad en cuanto a tamaños y organizaciones que hace bastante complicada la situación. En segundo lugar, no existen organismos intermedios, todas las relaciones son entre el municipio y la Diputación, en este caso, en el caso de La Rioja, entre el municipio, el alcalde o la alcaldesa y el gobierno de La Rioja. No hay comarcas. Las comarcas agrupan territorios. Si nosotros vamos ahora mismo a San Román a Montenegro de Camelos, que estuve no hace mucho, y les pregunté por la relación que tenían para un tema de gestión de pastos con el gobierno de La Rioja, ya que está al lado, me hablaron como si La Rioja y Montenegro estuvieran igual de cerca que Bielorrusia y Portugal. O sea, dices, bueno, vamos a ver, es el mismo macizo, es la misma geografía, es el mismo sistema montañoso, es lo mismo. No habrá que hacer alguna cosa para ver cómo gestionamos este espacio, porque si no lo acabaremos viendo como un problema en vez de como una fuente de recursos, que es lo que nos pasa, y una fuente de gasto. Solo vemos gasto. En estos maravillosos paisajes, en estas zonas tan estupendas, solo vemos gasto, solo vemos problemas, cuando lo que tendremos son oportunidades. Entonces, dotar de esto. Por lo tanto, yo soy completamente de que haya entidades intermedias. Soy consciente de las críticas que ha habido sobre el tema de la comarcalización en algunas zonas, sobre todo en Aragón, que es donde más se ha hecho. Hay otros modelos, hay otras maneras de hacerla, pero tiene que haber una manera de vertebración del territorio para que el territorio pueda visualizarse, pueda mostrarse y pueda expresarse. Porque si no, no existe. Porque un pueblo no es el territorio. Hay cuestiones que tienen una dimensión local y hay otras cuestiones que tienen una dimensión comarcal y otras dimensión regional y otras plurirregional. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si se quiere activar, vamos a suponer, el Corredor de la Plata, que afecta a dos comunidades autónomas diferentes, sí, a dos, bueno, incluso podría ser también Castilla-La Mancha, pero básicamente sería, bueno, Galicia en una parte, Castilla-León y Extremadura, tres comunidades. Que no haya un órgano que gestione todo eso. O imaginemos que queremos reforzar el potencial de la industria agroalimentaria del Valle del Ebro, necesitamos un centro de formación que esté, no sé qué vamos a hacer, uno en Tudela, en Navarra, otro en Tauste, en Aragón, otro en La Rioja, otro no sé qué. ¿No será más lógico ponernos de acuerdo y hacer un buen centro de formación, por ejemplo, pues digo, para esto, ¿no? O para gestionar un hospital, o para gestionar esto. Trabajar en favor de la geografía. Parece que odiamos al país. Parece que odiamos las montañas porque, fíjate, tienen unas cuestas horribles y hay que subir todo el tiempo, y luego tiene desiertos que ahí no crece nada, todo vacío, completamente vacío. Y ¿esa es una manera de trabajar en favor del país? O sea, si solamente ver este tipo de cosas, ir con esta actitud. Entonces, como digo, dotar al territorio de una identidad institucional adaptada no es nada complicado. También, luego el tema de los municipios. Yo no soy, a veces se propone como única solución el tema de los municipios, agrupar municipios y establecer solamente el criterio de número de población. Eso significaría que el municipio
municipio donde yo estoy, que tiene identidad y que tiene 5.500 hectáreas, pues tendría que depender de Arnedo, que es un pueblo industrial que tiene 15.000 habitantes. Segundo, si se hace eso sin ningún tipo de matiz, eso significa que pues el camino nuevo no existe, el camino viejo tampoco, la tonajería que les den por el saco, o sea, cuidado con eso. O sea, la historia del país, o sea, los ayuntamientos, la configuración municipal que es del siglo XIX, que tenemos, se ha cambiado muy poco, se cambió en el 75 cuando al final del franquismo ya no sabían qué hacer con los pueblos, entonces les dieron a otros pueblos, les dieron, por ejemplo, pues a Munilla le dieron la Santa la Riba y Ribalmaguillo, entonces pues les sobraba. A Jamil dijeron, bueno, pues vamos a darle la Riba, porque total está en la otra parte del macizo, pero ¿para qué queremos la Riba? Pues está, que se la quede los de Jamil, es todo basura, ¿no? Eso, o sea, y así podría seguir, ¿no? Bueno, pues esto es un tema de cooperación entre comunidades, cooperación entre ayuntamientos. Luego, el tema de las mancomunidades. En otros sitios también es así, pero aquí, o sea, hay ayuntamientos que forman parte de 8 mancomunidades diferentes. Parece que fuera las mancomunidades el Ministerio de Asuntos Exteriores de los pueblos, o algo así. O sea, una para servicios sociales, otra para las basuras, otra para los residuos sólidos, otra para el agua, otra para el secretario o la secretaria. O sea, esto es absurdo. O sea, tendría que haber una mancomunidad que tenga diferentes competencias y por lo menos que visualice y por lo menos que haga emerger el territorio, que es de lo que estamos hablando. Y un texto muy bonito de Werner Rosner sería, ¿cómo se tendría que pronunciar? Rosner. Dice, un simple agregado es un libro que recomiendo de la editorial Crítica y que no es un bestseller de ahora mismo, que se llama Los campesinos en la Edad Media. Un simple agregado de viviendas campesinas no produce un pueblo. Para que pueda hablarse de pueblo es necesario que existan sobre la empresa individual vínculos de reciprocidad. De manera, este tercer apartado de métodos, veis que es muy fácil, solo es cambiar leyes, cambiar dinámicas de trabajo, esto cuesta un poco más, cambiar herramientas de trabajo, esto no cuesta mucho, dinero tampoco tiene por qué costar, se quita unas fiestas mayores, o sea, una orquesta de fiestas y ya con eso te lo pagas, que no es para tanto quedarse sin una orquesta en una fiesta, ¿no? Bien. El cuarto punto sería sencilla y claramente abolir, me gusta esta palabra y creo que es procedente, las leyes aprobadas en los últimos años que despojan a los ayuntamientos y a las juntas vecinales de buena parte de sus competencias. Y en concreto, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Racionalización del Gasto de la Administración Local y la Ley de Contratos del Sector Público. Y finalmente, el Real Decreto de que regula el régimen jurídico de las administraciones locales y que habilita que las juntas vecinales puedan nombrar sus propios secretarios. Esto es tremendo. Esto quiere decir muy sencillo, que si vosotros estáis en Camproví y quieres cambiar la tubería del agua o quieres poner una fibra de vidrio, por ejemplo, para dar un internet de calidad, tal, pues resulta que tienes que pedir permiso poco menos que a Obama o a Trump ahora mismo. O sea, es que tienes que hacer una cantidad de trámites iguales o peores en cuanto a cómo se hace la burocracia que el Ayuntamiento de Madrid. Se da el caso de que hay ayuntamientos que les piden una serie de cosas que todos tienen que hacer por internet y no tienen acceso. Con lo cual está muy bien, ¿no? Pues el absurdo como la administración puede llegar siendo, ahogándose en su propio... Entonces, es insostenible eso. En segundo lugar, lo que decía, ¿cómo es posible que los ayuntamientos se hayan cerrado, ¿no? el tipo de competencias que pueden desempeñar los ayuntamientos que solamente les han dejado en el esqueleto prácticamente, no pueden hacer nada de empleo, la práctica, o lo tienen que hacer escabulléndose un montón de cosas, no pueden hacer, tienen muchísimos problemas para hacer política social, muchísimos problemas para hacer política de vivienda, política, que es justamente lo que hace falta. Entonces, en el caso de las juntas vecinales aquí no afecta tanto, pero pensad que en España hay unas 3.500 juntas vecinales, de las cuales 1.500 están en la provincia de León, pero que son importantes porque además tienen montes de utilidad pública que pertenecen, son bienes de propios que pertenecen a
comunes, depende de las parroquias en Galicia, que pertenecen a ellas. Y claro, ahí hay gente que lo está mirando y dice, bueno, pues si nos cargamos las juntas vecinales o las entidades locales menores, para mí es muy importante también este tema. De manera que esto es una cosa muy fácil también, que es sentarse y tachar. Es decir, está fuera, está otra ley fuera, está otra y tal. De momento 4 leyes solo me cargaría. Bueno, crear y mantener unos servicios públicos enfocados a las necesidades del territorio, que generen valor, que sean cercanos y que sean adaptados. Yo sobre esto también quiero decir que yo no estoy hablando de que todos los pueblos tengan los mismos servicios y las mismas cosas de las ciudades, sino lo que sí que digo es que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos estén donde estén, pero la forma de prestar los servicios no tiene por qué ser igual. Tendrá que adaptarse al territorio. Y me estoy refiriendo a lo concreto también a lo siguiente. El gobierno de La Rioja bueno, por lo menos al anterior, se venía gastando unos 300.000 euros al año en dinero que daban las compañías de transporte para que garanticen el transporte. Aquí no hay, pero bueno, la demanda o el refuerzo de las comarcas y demás, ¿no? Resulta que tenemos que no se puede compartir el transporte escolar con el transporte de viajeros convencionales. ¿No sería lógico que encima el transporte escolar tiene una persona que va cuidando a las niñas y los niños que van en el autobús, que los viajeros fueran en ese autobús? ¿Qué nos pasa? O sea, estamos colgados. ¿Tiene sentido que constantemente esté viendo desde mi casa cómo pasa el autobús con 2 personas, un autobús de 45 plazas? ¿No puede haber un coche pequeño? ¿No puede haber una manera de que se cree empleo con pequeños taxis, con furgonetas o incluso con vehículos convencionales como hay en Francia, que se les habilite una licencia para que puedan hacer transportes de viajeros con determinadas condiciones? No puede haber, o sea, ¿qué sentido tiene, como decía esto? O sea, o por ejemplo el tema de las farmacias. No puede ser que a lo mejor la persona que hace el transporte público lleve también, o sea, que los médicos o las médicas tengan conectado con las farmacias más cerca y que las recetas y que de ahí vayan al autobús y que el autobús a la vez que hace esto. Hay un sitio, una cosa muy interesante, esto lo he hablado mucho con Ana Valdecantos, que es una compañera que vive en Yanguas, que es Soria, y nosotros de Ventanas para los Diacos estoy muy contento porque nos relacionamos con los de Soria como si fueran vecinos, ¿vale? Y es un descubrimiento increíble esto, como si fueran vecinos, y no nos insultamos ni nada de nada, hablamos normal, todo normal, porque están a 16 kilómetros de donde yo vivo y de Ciso con menos, ¿no? Entonces cuando hablamos con estos como si fueran vecinos, pues claro, Ana Valdecantos dice, no, mira, yo pues hago 72 kilómetros cada día para recoger a los niños y las niñas y llevarlos a la escuela de primaria de San Pedro Manrique y de Yanguas, pero luego, cuando llego a casa, me tomo un café y rápidamente hago otros 75 kilómetros para llevar a los señores y señoras que van al autobús y que puede ser que haya una persona que hace, bueno, en Castilla tiene el transporte a la demanda, sabes que llamas antes. Y luego, digo, pues a la vez, no podéis hacer uno y a la vez esto, incluso hacer otras cosas, a lo mejor llevar la comida para el tema del servicio a domicilio, otras cosas que todo esto existe. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que pasa en el territorio, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y vamos a revisar y cambiar lo que haga falta. O sea, tan difícil, yo siempre que hablo con esto de la escuela, que es lo que más me enerva, me dicen, no, es que es un problema del seguro escolar. Los seguros escolar, que es la guerra de los misiles de los años 60, no lo entiendo qué es esto. O sea, bueno, pues a eso me refiero, y cuando me refiero también crear y mantener unos servicios públicos de calidad, también significa, pues a lo mejor, ¿por qué no?, que si vamos a ver, si en Villoslada está una masa boscosa impresionante, si en Las Viñegras tenemos unos recursos impresionantes, bien, pues ¿por qué las funcionarias, en vez de trabajar todas en Logroño, no trabajan en Viñegra? A lo mejor hay alguna que le interesa o alguno que le interesa vivir allí. O sea, vamos a ver, ¿por qué nos tenemos que desplazar nosotros todo el rato? ¿Por qué no pueden ser los recursos gestionados allí donde están, de manera cercana, con criterios de cercanía? Es más eficiente eso. O sea, esto hay que planteárselo, porque, claro, o sea, si no es que se reproduce ese sistema radial de las pequeñas capitalitas de Logroño, Soria, Murcia, Cáceres, esto todo que tiene que concentrar radialmente todos los recursos. O el tema de las escuelas, que es un tema crucial, el tema de la escuela. Bueno, yo esto me lo estoy saltando todo el rato, pero bueno,
Esto era para despistar un poco. No sé ni por dónde voy a... Estamos aquí. El tema de la escuela rural. En algunos pueblos la escuela rural es cuanto más lejos estás más castigado. O sea, la mayor parte de la gente lo entiende como un castigo. Pero en cambio hay un montón de gente y de personas, de maestras y maestros que quieren trabajar en el medio rural, quieren trabajar en centros agrupados. O sea, y esto existe, y hay muchas solicitudes, hay más de las que podemos pensar. Pero oye, no hay manera de cuadrar la oferta con la demanda. O sea, hay un número importante de personas que hacen oposiciones y que dicen que quieren trabajar ahí, que quieren fijar su residencia en el pueblo, y hay un montón de ofertas, bueno, hay un montón, pero hay bastantes ofertas al revés. Oye, pues algo habrá que hacer. En Francia se han inventado el sistema este de que dentro del magisterio crean el apartado especial del magisterio para las zonas rurales. Entonces, aunque no es muy distinto el currículo, lo que sí que hace es que, claro, ya orienta un poco a las personas que eligen ese currículo, de algún modo expresan ese compromiso, ¿no? Bien, política de vivienda es clave. Si no hay vivienda, no hay posibilidades. Y es increíble. Estamos hablando de política de vivienda, no hay vivienda, pero en cambio viviendas vacías, viviendas ruinas, viviendas muertas de asco, viviendas que se utilizan el 95% de los días del año están vacías. Esto algo habrá que hacer, ¿no? Porque por una parte, los pueblos que están, digamos, dominados por la segunda residencia, lo que hace es que los precios de la vivienda suban, no hay oferta y es muy difícil comprar. Y por otro lado, las zonas en ruina, los ayuntamientos no quieren problemas y prefieren derribar a comprometerse y decir, venga, voy a intentar sacar adelante esta vivienda, voy a intentar hacer una oferta condicionada, voy a dar ayudas a la vivienda, voy a crear bancos de vivienda municipal, o por ejemplo, como en algunos sitios se está haciendo, que es bancos de uso de vivienda, no de vivienda, es decir, usted tiene una casa que está en tal pueblo, tiene unas determinadas condiciones, la utiliza 10 días en agosto, luego Semana Santa y luego en los puentes, y el resto está vacía. Oiga, ¿no puede haber una entidad, un banco que gestione los derechos de uso, manteniendo la propiedad del inmueble en manos de quien está, y que el resto sea posible, y que además con un seguro y con una responsabilidad civil haga frente a los problemas, y que a cambio de un estipendio económico razonable, que pueda ser utilizado todo el año? Es la piedad de los fieles lo que mantiene las ermitas, no es el dinero que gasta la comunidad autónoma. Yo conozco algunos pueblos que ya en el tiempo que llevan 30 años esto, ya ha habido 3 veces que han puesto más que han arreglado la cubierta, eso no tiene sentido. Tenemos que usar los bienes, no puede ser que todo el dinero la gente invierta en sitios donde utiliza solamente tan pocos días al año. Esto no es eficiente para el país. Esto no es eficiente y hay muchas maneras de buscar fórmulas, de solucionarlo. Pero es claro que es un problema. No solo con vivienda vamos a arraigar y atraer población, porque el arraigo de la población, vamos a ver, la población es cada vez más móvil, pero esto en el campo, en la ciudad y en todos los sitios. Entonces no pasa nada, una parte de nuestra vida estaremos viviendo en un sitio, otra parte de nuestra vida en otro sitio, otra parte en otro sitio. No pasa nada. En Finlandia, que es el ejemplo que se pone para todo, pues el índice de envejecimiento de las ciudades situadas en la costa, que son los buenos sitios, digamos, para vivir, es mucho mayor. Y en cambio, el interior, que es más duro, el clima es mucho más difícil, la gente es más joven. ¿Por qué? Porque la gente cuando es más mayor, pues se requiere y va a trabajar a otro sitio, va a vivir a otro sitio, a trabajar a otro sitio. No pensar solo que las cosas tienen que ser para toda la vida, sino la cuestión es la usabilidad de los bienes. Y cómo hacerlo con criterios de eficiencia, etcétera, ¿no? Si queréis luego hablamos más del tema, ¿no? Sobre el tema de los recursos a los territorios, ¿cómo vamos de ahora? Bien. Vale. Como esto ya lo he desarrollado, o sea, vincular los recursos bosques tal al lugar donde están. ¿Eso qué quiere decir también? Vamos a ver. Si yo estoy en el Ayuntamiento de Anguiano, si yo estoy viviendo en Anguiano, si el Ayuntamiento de Anguiano tal,
A lo mejor puedo negociar con la compañía hidroeléctrica, mejor dicho, Iberdrola, unas condiciones ventajosas de venta del precio de la electricidad, porque de esa manera a lo mejor me sale a cuenta financiar un centro para almacenamiento de datos, Big Data, etcétera, con ordenadores de alta capacidad, por ejemplo. O no pensar solo en el dinero. O si, por ejemplo, yo tengo 35 molinos eólicos en el municipio, pues a lo mejor puedo negociar con la compañía que está utilizando suelo público y que paga un alquiler por eso. En vez de dinero, o no solo dinero, a lo mejor puedo negociar que me cualifique a la población en la gestión y que dé becas a la gente para que estudie, a la gente que quiera que pueda estudiar esto. ¿No sería posible esto? Bueno, pues ese tipo de cosas estoy pensando. Ir un poco más allá de esto. Y por supuesto también vincular los recursos del territorio. O sea, la mayor parte de las administraciones, sobre todo lo que tiene que ver con la administración sanitaria, o sea, de veterinarios, higiénico-sanitaria, todo esto, la población local lo ve como una fuente de problemas. O sea, tú tienes un problema, vas a hablar con una veterinaria y sales con 5 problemas. Una cosa fantástica. O sea, tú tienes un problema de una contaminación, no sé qué, en vez de ser un recurso para el emprendimiento, es un freno para el emprendimiento. Solo es control, solo es la función de control. Y esta función se tiene que hacer, pero solamente con eso no se genera desarrollo. Y ahí meto también el tema de los líderes. O sea, los líderes, tal como están funcionando, esto no sirve para nada. Estamos gastando dinero a lo tonto. Solo les invito a que miren las cifras de creación de empleo de los 3 programas líder que hay en La Rioja, y en otros sitios de España es parecido, y verán que hay un grupo que después de haber manejado 1.500 millones de dinero público, ha creado 3 empleos. No ha creado el grupo, ha creado los proyectos aprobados por el grupo. Miren la página de la Red Sur Oriental, miren la página del líder, del CEI, perdón, y miren la página de ADRA, que es la asociación que está en La Rioja Alta. Esto se tiene que cambiar y se puede cambiar, lo puede hacer perfectamente el gobierno. Mañana, si quieren, me llama a mí, yo se lo cambio, se lo hago rápido y barato, porque ya saben que mi divisa es fácil y barato. Esto es lo que... Liberar los recursos de las muchas ataduras, a las que están, esto ya lo he comentado. Promover la cooperación, o sea, entre personas, entre instituciones, entre comunidades autónomas, entre ayuntamientos, entre mancomunidades, entre cooperativas, entre empresas. La cooperación, cuando somos pocos, lo que hace es nos hace más fuertes, alarga y prolonga la acción que se pone en marcha y es una necesidad imprescindible para llegar a ciertos sitios. Si no hay cooperación, es imposible. Cada ayuntamiento, tal, ustedes van ahora a Fitur y van a ver que ahí están todas las diputaciones cooperando entre sí con un solo stand, ¿verdad? Haciendo una sola publicidad para todas las diputaciones de donde hay distintas provincias. Bueno, esto se aprende, se promueve y se genera o se combate también. Bien, la producción cultural. Bueno, estos son ejemplos, por ejemplo, que creo que son interesantes. NITUA es una escuela de emprendimiento social que ayuda, por ejemplo, que refuerza, ¿no? Pues analiza, refuerza, cualifica personas que están interesadas en esto. Red Terra es una red de personas y entidades que lo que hacen es que guardan derechos de uso de tierras normalmente municipales para fomento de la agroecología y trabajan en proyectos de agroecológicos sin gastar, sin comprar, solamente gestionando derechos de uso y cualifican personas para hacerlo. Y Nordesnet es una iniciativa muy interesante, bueno, he puesto tres anécdotas casi, del noreste de la provincia de Segovia, que lo que han hecho es una cosa muy sencilla, es hablar con Red Eléctrica Española, y como resulta que Red Eléctrica tiene unos costes en la zona donde están que pasan por ahí, Red Eléctrica tiene conexión a red fija, con banda ancha, con internet físico, no sé cómo se llama, con cable, ¿no? Y se han puesto de acuerdo y Red Eléctrica, que es una compañía benefactora y benevolente, les ha concedido que solamente pagando 1.000 euros al mes pueden tener 1 giga por segundo hasta, no sé si 700 personas. Bueno, pues eso está permitiendo que empresas que estaban en Madrid se están trasladando ahí porque tienen ese internet de calidad. Y todos por eso. Ahora, si nos vamos todos a convencer a esa compañía benevolente y a la otra benevolente también, que es Iberdrola, etcétera, o Telefónica, ¿no? O Movistar, que nos dejen su posibilidad para conectar cable ahí, para tener internet bueno, que no esté todo el rato,
pues verdad que lo van a hacer, ¿no? El presidente de Telefónica va a decir, hombre, qué bien, claro que sí, si el internet es muy barato, si el internet, o sea, si la conexión, ya que está la infraestructura hecha, es muy barato, el problema es cuando tienes que montarla, que por cierto hay una directiva europea a este respecto de controlar esto, no quiero eso. Y finalmente he puesto, yo creo que hay que hacer una cosa muy importante, mira, estos son, el tema de la cultura que no lo he desarrollado, es fundamental. Esta idea de que tenemos que ser una especie de receptores de festivales para el mes de agosto, para el 15 de agosto, que tiene que haber un festival de jazz y tiene que haber tal, bueno, pues a mí también me dan 20.000 euros y yo te busco y te monto un festival de J. Manchega, si quieres, lo que quieras, o de jazz o de lo que te dé la gana. Pero el resto del año, ¿qué pasa? Que la gente que estamos en los pueblos no somos personas, no tenemos necesidades culturales. La cultura es muy importante porque estructura también el territorio y las personas, hace que nos relacionemos, que es un problema, que no nos vemos, tampoco la gente que estamos entre nosotros. Entonces, es fundamental, y es fundamental la producción de cultura frente al consumo cultural, ya vale el consumo cultural. Entonces, yo de la zona donde vivo está muy contento porque no, este año han ido 1.500 personas, han ido más todavía al Festival de Jazz, y en vez de 3 ha habido 5 conciertos. Y hubo conciertos que se quedaba la gente de pie y no tenían sillas y tal. Muy bien, vale, el ayuntamiento se gasta 20.000 euros, se los gasta en 2 días y medio y el resto que nos jodan. O sea, y el resto no existimos, porque estas iniciativas lo que tienen es que todas se han hecho con dinero de... O sea, Huertas de Alcanadre, que es una iniciativa estupenda, que se hace para conocer, para difundir la cultura de Huerta, que es una cosa excelente, se hace pues eso, por el empeño. Paisa es una iniciativa que hicimos nosotros para conocer paisaje humanizado en 3, eso, con una aplicación que se puede descargar en el móvil. La Casa del Burro lleva 11 años de ininterrumpidos de programación cultural, una programación que han pasado más de 2.500 personas por ahí y se financia tracatrá. Y Imágenes y Palabras, que está aquí Lorin Josma, es una sala que lleva un centro de creación cultural y de artística, lleva 22 años de funcionamiento y en su práctica totalidad, tracatrá. Entonces, es así. O sea, ¿cómo es posible que todo lo que se hace para la gente que viene en verano, o sea, a la gente de 3 días, se hace con dinero público? Todo el dinero público se hace para esto. Y los que vivimos allí, eso. Vale. Y hay una parte que me falta, sí, que para mí es la más importante, y la voy a leer. Dejar de llorar, tal si fuésemos seres inválidos, adolescentes a los que les cuesta hacer su camino. Dejar de presentarnos como víctimas sufrientes, heridas por lo que les hacen los de las ciudades, como si esos 5.500 millones de la paz no existieran, como si esas casas, huertos y propiedades muertas de asco no existieran, y esos palacios carcomidos no existieran. Por lo tanto, debemos pensar y actuar como personas libres, conscientes y comprometidas, que quieren construir sus vidas con los demás, en armonía con el lugar en el que viven, que piensan de modo intergeneracional, que ven de cerca y de lejos, que eligen y deciden. Porque ya está bien de ir como si estuviéramos encadenados a vivir donde vivimos. Yo he elegido dónde vivo. Yo no digo que yo no sé si voy a vivir toda la vida o voy a vivir un año más o voy a vivir 3 más, o me voy a quedar sin una pierna y entonces ya no voy a poder subir a casa. Esto no lo sé. Pero vamos a ver, o sea, ya vale de estar dando la coña con el tema de como si estuviéramos amargados todo el puñetero día, Ya vale con ese tema. Somos seres adultos, conscientes y maduros que decidimos nuestras vidas y las queremos decidir. Y el problema no es ese. El problema es que la arquitectura institucional que hay y el ambiente, digamos, institucional que hay, y no solo institucional, también de la sociedad civil, no ayuda para este objetivo. Voy a referir de manera muy breve, porque quiero que haya preguntas y demás, cómo se implanta el método. Esto es como un software, ¿no? El método. Bueno, está aquí. Bueno, es una intervención. Bien. Bueno, una agencia, un comisionado, una subcomisión, pues hombre, hay competencias que tiene un ámbito estatal que habrá de abordarse en ámbitos estatales. Ahora, la misma estructura institucional de las comunidades autónomas que nos ha llevado estos 40 años de democracia hasta donde estamos, pensar que de ahí va a salir todo, pues tengo mis serias dudas, y he participado en una. Con una agencia para cada comunidad autónoma, por más de lo mismo.
Porque sí, el problema es que hay que generar cooperación entre distintas comunidades autónomas, hay que mirar al territorio, gestionarlo desde sus macizos, desde su esto. ¿Cómo es posible? No, esto no se podría abordar de esta manera. Eso no quiere decir que no pueda ser pertinente que haya algún órgano que permita esto, pero yo no lo veo. Por otra parte, la problemática, como decía, de corredor de la Plata o la Celtiberia, etcétera, que afectan a 4 o 5 comunidades autónomas, pues no se podrían abordar desde este punto de vista. Por lo tanto, tengo mis dudas de que esto pudiera acabar funcionando. Con una entidad gestora multifondos, bueno, hay la red CSS, y hay otra red que también está en la Celtiberia y otra red que se llama así parecido, pero que no se hablan entre las dos redes. Que estos se están defendiendo, igual que la Laponia y tal, que haya una agencia multifondos que en el fondo, o sea, que en cierto modo sería un poco, el modelo escocés. Bueno, pero esto hay que tener cuidado, porque si es una cosa inespecífica, pues puede ser que sea un saco que esté lleno de agujeros y no sabes dónde va el dinero, ¿no? Entonces hay que verlo con detalle, pero puede ser una herramienta que puede servir para ciertos sitios. Pero el problema, insisto, es eso, es como digo, cómo se acuerda lo que se quiere hacer. El tema del apoyo a las pequeñas iniciativas, lo que se llama economía social, y sobre todo economía social, economía colaborativa, economía circular, todo en la línea de lo que decía de este grupo, de esta gente que estamos viendo mucho, que se llama Nituba, pues es importante, tiene que haber. La sociedad es más fuerte si es más porosa si tiene más entidades que conectan, que son intermedias, que digamos llevan oxígeno al corazón del país, ¿no? de la estructura del país. Si no, los músculos se atrofian. Pero hay que ir más allá. Los grupos pequeños, las asociaciones o no tan pequeñas, tienen que cooperar entre sí, se han de crear redes que sirvan para que eso sea posible, se tiene y tienen también que ser capaces de gestionar programas grandes. ¿Por qué no pueden gestionar un líder, una entidad que pueda tener capacidad para hacerlo, que haya identificado cuáles son los retos que tiene su territorio y lo pueda hacer? O sea, tenemos que dar el salto a la economía social. Es la asignatura de esta década y está creciendo rapidísimo. Y a veces es la única manera de generar empleo en ciertas actividades. Y muchas veces es la manera más eficiente de generar empleo y generar actividad económica. Entonces, tenemos que ir por ahí, y esa es una guía importante. Yo creo que ya me acabo con esto, y ya la última, que me parece lo más importante, crear dispositivos también puede ser interesante para problemáticas concretas. Es decir, por ejemplo, si un ayuntamiento considera que tiene 40, 50, 60, 80 inmuebles que necesitan ser rehabilitados, pues no se van a caer, que hay muchos, ¿no sería posible crear un banco de vivienda donde, como decía, se gestionen derechos de uso y se haga primero de todo un catálogo de vivienda donde tengan los propietarios situados, localizados, etcétera? A esto me refiero, este tipo de dispositivos. Ya hay en otros sitios y la verdad que es interesante el resultado. Y bueno, finalmente, centrarse en el qué, en el cómo y en el cuánto. Y en el cuándo, perdón, esto es planificar. Realizar una lectura del territorio desde su complejidad y desde su especificidad. Si seguimos viendo el territorio como un sitio donde solo hay jabalíes y donde solo hay monte de utilidad pública, problemas ya, matorral, riesgo de incendios, horror. Si vemos las cosas así, no vamos a producir nada, no vamos a crear nada, ¿no? Planificar, acordar dónde queremos estar dentro de 10, de 20, de 30 años, es muy sencillo. O sea, ¿dónde queremos estar? ¿Qué papel queremos que tenga el Medio Rural? Y en el caso de La Rioja es todavía más sencillo porque es un sitio muy fácil de entender. Establecer un sistema de evaluación, porque ¿qué es eso de que una vez que se pone en marcha un dispositivo, por ejemplo esto del líder, y que se vea cómo funciona y no haya manera de cambiarlo? ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Qué vicios se crean para que no se puedan cambiar de manera importante? Bueno, pues esto se tiene que cambiar, hay que ser eficaces y comprometer a la población y garantizar su compromiso, su trabajo y su presencia y su visibilidad en todo esto. Porque no va a suceder, lo decía al principio, no va a haber ningún gobierno que haga una pócima mágica para solucionar estos problemas, porque no es posible, que solamente con la administración no se hace, también se hace con la administración.
También la administración para ciertas cosas es fundamental, si no, no será posible hacerlo. Pero esta es la oportunidad, este es el método que va a permitir todos, ya veis que todos son tonterías, son cosas de firmar y de votar. Eso es rápido y no cuesta nada. Y yo diría, para acabar ahora y empezamos con las preguntas, como de la frase de Chester, porque la suelo citar, que es la siguiente: la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Espero haber contribuido a transmitir el fuego, porque adoradores de ceniza ya hay bastantes. Gracias. Bueno, ¿qué? Subo aquí, pues hace falta dar el turno de palabra. La verdad que te das cuenta enseguida cuando has asistido a una buena conferencia sobre literatura, sobre ciencia. Yo por lo menos me doy cuenta enseguida cuando al acabar te hierve la cabeza. Cuando al acabar hay tanto contenido, tantas vías por las que desarrollar que la cabeza te acaba hirviendo, y eso es lo que en estos momentos me está pasando. Y se me ha olvidado decirte que has dicho 3 o 4 tacos y la conferencia se está grabando y se va a colgar en el canal de YouTube de la radio. Debes haber dicho, porque más que nada es que me sienta fatal el jersey este. Y tenía que haber conseguido a mi personal shopper, contratado a un personal shopper, de sopa no, shopper, sí, para que me aconsejara cómo tiene que vestirme para la presentación. Y lo de los tacos, pues mira, es que el lenguaje español la lengua española es muy rica en vocablos, y mira, yo procuro utilizar todos los que puedo. Bien, si no nos... Que intervenga, yo creo que es mejor que intervenga varios y que pueden ser preguntas o pueden ser opiniones o pueden ser lo que sea. Bien, si os parece, suele resultar 3 o 4 turnos de palabra y luego responde Ramiro a varios a la vez. Muy de acuerdo con los planteamientos puestos por Ramiro, y yo considero, y centrándome en La Rioja, y más en los niveles altos, en las sierras, medios también, pero el problema es mayor por el tema poblacional en los pueblos de sierra. Yo soy de Ventrosa de la Sierra, parido en Ventrosa, con la ligazona Ventrosa, Ramiro lo sabe, y tuvimos que marcharnos del pueblo en los años 60 y algo así. Bueno, yo creo que el primer estudio que hay que hacer, que es muy fácil, como dices tú, es recoger datos de todos los pueblos de sierra, Camero Nuevo, Camero Viejo, la Alto Manjerilla, de la gente estable. La media edad de esa gente estable. Esa gente estable, ¿qué son? En un 80-90% jubilados. Lo de Internet está muy bien. Dudo que personas ya de 80 años se puedan meter en esa historia. Para las pequeñas explotaciones, que las hay en los pueblos de sierra, que dan de comer a una familia. No se puede plantear a macroempresas en los pueblos de sierra. Pero yo creo que el primer dato para hacer un estudio del problema, no digo el mal, es datos de población estable. O sea, digo, gente que esté los 365 días del año. Porque esa población, la media de edad ahora mismo, un pueblo con otro, ronda los 75 años. Por ley de vida, en 10 años, no hablamos de un tema, lo que tú comentas, Ramiro, que lo veo muy bien, a 15 años, no, por ley de vida, esos pueblos van a bajar de población. Y entonces se va a generar un problema en eso. ¿Cómo se puebla esos pueblos, esa gente mayor, con gente joven? Con gente joven. Es muy difícil, hay que ser realistas. Yo lo digo no con tristeza, porque esto fue la realidad como es. Pidiendo dinero a Europa, vale, pedimos dinero a Europa. ¿Cuánto puede costar? Los servicios, Ramiro, que tú dices, de la forma que tú dices, estoy de acuerdo, valen dinero. Europa te va a dar lo justo, y es que en La Rioja hay 164 pueblos pequeños.
bueno, perdón, 150, el resto menos de 100 habitantes, 150. La comunidad de España debemos 1 billón, con B, de euros y pagamos todos los años 20.000 millones de intereses, porque las deudas en el pueblo se pagaban, y en España también. La Comunidad de La Rioja ahora tiene una deuda de 1.600 millones de euros. Pagamos todos 20 millones de euros de intereses todos los años. Entonces, acabo partiendo de esa base. Para mí es primordial unos datos de la gente estable de los pueblos a nivel medio o alto de La Rioja. Te ruego brevedad. No. Sí. Yo creo que va, bueno, enhorabuena, Ramiro, un placer, muy divertido, la alta bajita comisionaria. Bueno, pero es muy amable por eso. Yo soy un amante de la Sierra Alicantina. Estudié en Alicante y suelo bajar todos los inviernos y me gusta ir a la sierra, ¿no? A la Sierra de Mariola, a Montcabré y meterme dentro de la provincia más montañosa de España, creo que es, ¿no? Que Alicante es una maravilla. Y vas y ves todas esas fotos de esas terrazas que has puesto tú y la sierra está viva. La sierra tiene todo cultivado con almendros, con olivos, cada piedra de cada terraza colocada en su sitio, los pueblos con gente. ¿Sabéis cómo se ha hecho eso? Una solución fácil y barata. Inmigrantes. Está todo lleno de árabes y cumanos. Entonces, esa economía social que comentas tú, yo creo que ahí dentro va eso, ¿no? Son gente que trabaja, que les encanta. Entonces, hay que facilitar cómo se llena esa población, cómo se sustituye. En Alicante ha ocurrido, yo no sé cómo lo han hecho, porque yo voy de una semanita o tal, pero vas a pueblos de 200, 300 habitantes que hace 10 años o 20 años tenían 40. Hay mucha más población, hay mucha más, es diferente, ¿no? No podemos comparar Alicante con La Rioja. Pero la Sierra del Mariola, la Sierra de Montcabré, está viva gracias a la inmigración. Creo yo, ¿no? Y entraría dentro de esa economía social, creo que has hecho tú, que es la más importante al final. Y os animo a visitarlo, que es una maravilla. Bien, sobra teoría, faltan acciones y faltan medios. Sobran datos, aunque no lo parezca, sobran datos. Lo que falta es creer en una comunidad totalmente descoyuntada. Yo digo que La Rioja está por completar, no es que haya que llenarla, se puede llenar en cualquier momento, pero hay que completarla. Para eso faltan medios y acciones, no teoría, sobran teorías. ¿Y cómo se rellena? Lógicamente, un método, personas. Pero personas, lógicamente, pueden ser inmigrantes de donde sea, pero también personas formadas en turismo, que lógicamente sería una facción importante del desarrollo de La Rioja y sobre todo en la parte serrana. Yo aquí pongo, voy a leer un momento, porque he leído tus puntos y estoy bastante de acuerdo, porque teóricamente me parece apto lo que dices, pero no entiendo las acciones a realizar, las encuentro desconectadas, ¿no? Entonces aquí expongo que, vamos a ver. Una conferencia breve. ¿Por qué hemos dejado de hacer La Rioja? Como ha pasado siempre, las migraciones porque han existido, por poder económico. Cuando las cosas no funcionaban en las ciudades, se revertían. Eso está claro, siempre ha sido así. Ahora es un momento quizás en ese sentido. Habrá que revertir la situación. El futuro, y no me quiero alargar, lo digo así, está en la sostenibilidad, el agua, el turismo y los recursos naturales y humanos. Revitalizar para que 3/4 partes de La Rioja vuelvan a generar población y riqueza, porque se está destruyendo constantemente. Y lo que hemos hablado, habrá que atraer familias nuevas que eviten el envejecimiento y muerte de los pueblos. Y habéis dicho un punto que me parece esencial, porque sobran casas de acudidas. Lo que no vale hay que destruirlo y hay que valorar y eficienciar lo que se puede hacer. ¿Entre quién? Que es una cosa que hay que hablar. Entre ayuntamientos, mancomunidades,
comunidades y comunidad autónoma. Y lógicamente los puntos están ahí: turismo riojano, ganadería de pastos, extensión, sostenibles, residencias de ancianos. No se hablan para nada. Lógicamente hay poblaciones en La Rioja con un factotum genial para tener residencias de ancianos, como puede ser Armedillo, que es un pueblo que está en decaída, tú estás muy cerca. Bueno, Armedillo, la población está creciendo, pero... Bueno, está creciendo, pero de lo que era antes a lo que es ahora. Sí, pero bueno, no es el más probable. Torrecilla, o sea, hay pueblos, digamos que... Pongo eso como ejemplo, no me tiro la rara. Y luego el tema del agua para mí es fundamental. Es un bien escaso que debemos cuidar. Lógicamente, toda la sierra es la que vence el agua en el valle. Lógicamente, habría que poner un impuesto comunitario con el fin de que esos pueblos puedan revitalizarse. Servicios comunes, que ahí estoy totalmente de acuerdo. Servicios comunes asociados, en todo el sentido, en transporte, en sanidad, en comunicación, y no me alargo más, porque si no me quedo solo. Venga, solo. Vale, bueno, gracias por las intervenciones. Yo no quiero... yo sí que pienso que... Bueno, dejamos... ¿Emilio? Sí. Venga. Agradecerte la exposición y el trabajo que has hecho, que es mucho para desbrozarnos el tema. Y hacerte una sugerencia para ampliar más todavía el contenido de lo que tienes para seguir pensando. La idea que voy a dar no es mía, es de Luis Vicente Elías en una charla que estamos manteniendo estos días. A mí me preocupa como a ti el tema del despoblamiento, a Luis Vicente no me preocupa absolutamente nada, lo tiene clarísimo. Me decía ayer, le pregunto a dos familias de Briones que se acaban de marchar a Beguidaro que por qué se han marchado, y la respuesta es absolutamente sincera y demoledora: porque no hay más ambiente. No, es una cosa. Hay que pensarlo mucho. Hay que pensarlo mucho. Por la misma razón, él o yo o tú no nos iríamos a vivir a Madrid o a Nueva York porque hay demasiado ambiente para mí, justo. La idea que te pido que trabajes es que, además de todo lo tangible que has tocado en esta exposición, pienses también en lo inmaterial. Es decir, en este mundo rico, y enlazo con el ejemplo que tú has puesto, en este mundo en el que la mayor parte somos ricos, hay un problema, desde mi punto de vista, que es la maravilla de poder elegir. Y cada uno elige donde te da la gana vivir. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, son muchos más los que prefieren vivir en una ciudad que los que preferimos vivir en un pueblo. Y esto hay que pensar. Vamos a ver. Bueno, primero, gracias nuevamente a Emilio y al resto de las personas. Desde luego, yo sí pienso que han salido muchos datos concretos, muchas propuestas concretas. Se habla de bancos de vivienda, he hablado bueno, el tema de pastos, por ejemplo, no lo he comentado. He hablado de cuestiones administrativas y normativas que claramente se tienen que reformar, se tienen que cambiar. Yo creo que no daba tiempo, pero desde luego pienso que mi fuerte es precisamente el de las medidas, ¿no? Porque yo soy autónomo, me dedico a ganarme la vida casi dando consejos o diciendo cosas que puedan servir, ¿no? Que puedan ser de utilidad práctica, ¿no? para esto. Sobre el tema de la población, evidentemente, vamos a ver, en la mitad de La Rioja, lo que está por encima de los 750 metros, vivimos aproximadamente unas 1.500 personas. Si miramos la estadística oficial, puede decir 2.500. Si de esa, o sea, digo los pueblos pequeños, esto es quitando Ezcaray, Armedillo y Cervera de Riolama. Si quitamos los tres pueblos grandes, vivimos así. Yo estoy de acuerdo que hay que no depurar, esta palabra no me gusta, pero sí que hay que concretar el tema del censo, porque el censo electoral en muchos pueblos, entre ellos donde yo vivo, se utiliza como un arma electoral. Sí, nosotros, en el municipio donde vivimos hay 3 núcleos habitados. De los 3 núcleos viviremos unas 67, 68 personas todo el año. Están empadronadas 120, de las cuales de esas 120 hay más o menos unas 30 que no han vivido nunca en el pueblo. Nunca.
¿Por qué están ahí? Pues porque son primas del alcalde o primas de alguien, o familias o amigos, etcétera y tal. Esto es un problema serio, pero es que si vamos a Torrecilla de Cameros pasa lo mismo y tal. Haceros cuenta que del censo oficial, lo que figura en la estadística del INE, más o menos habrá entre la realidad es que hay residentes entre un 30 y un 50% menos. Yo siempre pregunto cuando voy a los sitios la realidad, digo, ¿cuántos empadronados? ¿Cuánto viven? Porque la gente sabemos, de dónde vivo, sé los que vivimos, vamos. Perdón, Ramiro, en Torrecilla, los contó ayer mi mujer y mis cuñados, son de Torrecilla, 130. Están empadronados 250. Más o menos, sí, la cosa va por ahí. Entonces, yo creo que esto se tiene que hacer porque es importante saber dónde estamos y no estamos falseando la realidad. Por supuesto que, bueno, yo no sé si el tema de arreglar terrazas se puede hacer de esa manera, pero hay que estar abierto a cualquier otra fórmula. Si el territorio es amable, si el territorio es esponjoso, si es capaz de recibir, si tiene ventanas, si tiene brazos para ayudar, para atraer, para generar interés, lo conseguirá. Y unos irán a pueblos más grandes y otros irán a pueblos más pequeños. Y allá, para no eso, lo que comentaba Emilio, yo estoy de acuerdo que lo inmaterial es lo que más valor da a las cosas. Y lo que probablemente más empuja a que unas personas vayan a un sitio y no a otro. Lo inmaterial, exactamente. Pero yo no me creo eso, de que haya una especie de movimiento natural que quiera ir hacia no sé qué. Hay gente que vive en Briones y se quiere ir pues no sé, pero la movilidad está ahí y cada vez va a ser mayor. Y nos tenemos que acostumbrar a vivir en contextos y a pensar en contextos que esto va a suceder así. Y no pasa nada. Lo importante es la vitalidad del territorio. No centrarnos solamente en la demografía, los que viven no sé qué. Centrarnos en qué medida el territorio es atractivo, es vital, produce cosas, produce energía, produce cultura, produce también capacidad para atraer, ¿no? Y evidentemente también que, bueno, evidentemente yo sí que cuestiono de alguna manera un poco el tema de elegir. Somos un poco, o sea, se menciona con mucha ligereza, la gente elige vivir, mira, o sea, la gente elige bastante menos cosas de las que pensamos, porque primero elige en función de las herramientas que tiene a su disposición, tanto mentales como conceptuales, como físicas, y también por las posibilidades que tiene pues, de empleo, de familia, por donde le ha llevado la vida por muchas razones, ¿no? Pero yo por eso siempre hablo también de arraigar población, atraer y arraigar. Yo no utilizo la palabra fijar, porque es como si ataras a la gente a una pata, ¿sabes? Fijar, pero arraigar. Mira, hay un pueblo que yo siempre lo comento, que se llama Montellà, que está en Cataluña, en la provincia de Barcelona. Este pueblo tiene 100 habitantes y tiene una escuela que tiene 40 niñas y niños de primaria. ¿Cómo es posible que son mormones de ahí? No. Son porque la estrategia desde hace 15 años del municipio es mejorar la escuela, hacer una escuela atractiva, y toda la gente de las masías que está alrededor, aunque incluso no pertenecen al municipio, llevan a sus niños a Montellà porque hay buen rollo y hay buen ambiente. Y eso crea un montón porque esos 40 niños y niñas o sus padres van, compran en el pueblo, han generado empleo, han generado un montón de cosas más y de vida, ¿no? O sea, que me sumo totalmente a lo que dices y quizá voy a mejorar el método un poco en la parte más de la cuestión inmaterial. Gracias. Sí, yo quería hacer una aportación también, pues, si te parece interesante incluirla o estudiarla. Has hablado bastante sobre los cambios de la arquitectura institucional, legal, tal. Pero yo creo que hay también una parte importante que tiene que ver con los propietarios de las casas, del suelo, de los pueblos, con los que hemos nacido en los pueblos, hemos tenido que venir a la ciudad por diferentes cuestiones, pero seguimos teniendo allí la parte material que heredamos de nuestros antepasados. Y lo digo porque a mí me parece que tiene que haber una cuestión de conciencia de todos estos propietarios de los pueblos, de que sus pueblos pueden tener una segunda oportunidad, que quizás no es tanto para ellos como para otros, pero que ellos tienen no solo que no impedir que la haya, sino que facilitarlo. Y eso significa que en materia de vivienda, de alquiler, o sea, de arrendamientos,
de tierras. Tienen que poder facilitar que otros que quieran ir, puedan ir. Y no es tanto que el ayuntamiento ponga medios o la comunidad autónoma, como también la conciencia de aquellos que todavía tienen mucho material en los pueblos. ¿Por qué en mi pueblo no hay quien alquile una casa? Tú has comentado la cuestión de usos, pero tiene que haber una concienciación de quien pudiendo hacerlo hoy no lo hace porque no lo necesita, porque tiene dinero, le sobra y no le hace falta, y darse cuenta que alquilándola lo que está haciendo es ayudar a que su pueblo tenga una segunda oportunidad de vida. Y a mí me parece que eso también es bueno incorporarlo. Esa parte de la sociedad que somos de los pueblos y tenemos todos esos bienes materiales, de qué manera nos concienciamos, ayudamos y aportamos a esa segunda oportunidad. Bueno, yo la perspectiva que tengo es la de una persona que vive en una ciudad. Entonces, me pregunto qué es lo que puedo hacer o lo que puede hacer una ciudad, que es un sumidero de recursos al final, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la ciudad a que en el campo, en el rural, se generen todas esas estructuras que sean necesarias para revitalizar, ¿no? Cómo todas esas zonas que están, no voy a decir vacías, desaprovechadas, mejor dicho, podría decir, cómo se pueden generar unos recursos que vayan al sitio más cercano, que lo necesite. Cómo se generan esas redes, ¿no? Los recursos existen. Lo que pasa es que el recurso forestal existe. La ganadería puedes hacer extensiva. Hay, porque hay agua también, hay unos prados tremendos. Lo que pasa es que no hay herencia, no hay. Vivir en invierno allá es. En fin, vuelta a hacer un día preciso, pero igual estás a 12 grados de hacer. Entonces, pero los recursos es una ley, el monte da dinero, la ganadería da dinero. O da solo Bien, pues ya vamos. Ahora no recuerdo tu nombre, pero Inmaculada. Inmaculada, nos conocemos mucho. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice, o sea, por eso decía también que tiene que haber un compromiso de la sociedad para esa segunda vida, para que sea posible, ¿no? Y que por mucho. Sí que es cierto que hay la presión, digamos, de los municipios sobre el tema de las casas en mal estado y demás, puede obligar también a los propietarios un poco a bajar los humos a veces a la hora de vender o alquilar y demás, ¿no? Pero pienso y no solamente lo pienso, sino, por ejemplo, en Soria, uno de los programas que existen es este que decía, una especie de banco de uso de casas, donde al propietario, por supuesto, se le garantiza la propiedad y hay una entidad que garantiza, o sea, que gestiona el uso durante los días que el propietario o la propietaria ha decidido hacerlo. Pues esto a lo mejor, bueno, pues es una vía para desatascar un poco lo que cuentas. Conozco una experiencia en Aragüés del Puerto, en el norte de Huesca, que es un sitio que es muy bonito, es muy interesante y tiene mucha demanda de segunda residencia. Pero también hay tema de hay pastores que quieren estar ahí y no hay manera de encontrar una vivienda, y han hecho una cosa también algo parecido también con vivienda municipal. Yo creo que todo eso puede ayudar un poco por ahí, ¿no? Y lo que decía el compañero en relación a, es decir, cómo la ciudad puede cooperar, ¿no? Y cómo puede generar también dinámicas que vayan en esta dirección, yo lo he dicho, vamos, y no se lo he dicho, pero lo pienso claramente, o sea, esto no es un problema de ciudades contra pueblos, ni pueblos contra ciudades, ni mejores contra peores, ni nada de eso. Esto es una cuestión de cómo incrementar la complementariedad entre ambos, y de muchas maneras, pues comprando los productos alimentarios o no alimentarios que se generan en los pueblos, generando un diálogo también con los pueblos, que no sea todo comprar casas, comprar no sé qué, sino hacer también un uso de los espacios que permitan otra plurifuncionalidad y de otra manera. También generando, como digo, alianzas entre un lado y otro. Bueno, no sé, en La Rioja también pienso experiencias interesantes en este tema, ¿no? Tanto a la hora de, yo qué sé, de
con el tema del producto local, ¿no? De agrupar un poco la venta para que se concentren en un sitio, como al contrario, ¿no? O sea, por decir un dato, en el Festival de la Alubia de Anguiano, que recaba la atención de mucha gente, que va muchísima gente de Logroño, pues este consigue las ventas de la mitad de toda la alubia que se hace. Y bueno, estamos hablando aproximadamente de un cultivo que está ya en las 35-40 hectáreas, o sea que, bueno, que ya tiene una cierta extensión, ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues porque la gente que va ahí identifica que si hace la compra de las alubias ahí, pues va a apoyar y efectivamente lo hace y lo consigue. Pero podríamos detallar mucho más, también en el campo educativo, experiencias muy interesantes de escuelas que tienen sus partners en pueblos y de ciudad y viceversa. El campo educativo pienso que es muy interesante y lo trabajamos poco. Hay una cosa que has dicho, donde se plantaban pinos, donde hay pinos. Sí. No. Los pinos, sí, no. He dicho que los pinos de repoblación plantados en las partes altas de los montes están iniciando un declive, primero de todo porque en unas zonas se está recuperando el bosque tradicional y lo que está pasando es que cuando el pino tiene más de 6 meses continuados con falta de insolación y cuando las hayas se acercan, esto se ve muy bien en el monte, si te apuntas a la fusión bueno, en Santa Gracia lo veremos también, pues todo lo que sucede, ¿no? Y bueno, el absurdo, o sea, era una crítica sin paliativos al sistema de repoblación forestal que se hizo en los años 60 en España y que se ha venido haciendo y que se sigue haciendo en algunos sitios. Hace 10 años yo puedo decir un caso concreto de una plantación que se hizo con los mismos criterios, maquinaria pesada, en zonas de mucha pendiente, procesos erosivos que fueron intensificados. Bueno, ¿os ha gustado entonces, no? El método.